Ok, buenas tardes para todos nuevamente. El día de hoy corresponde hablar un poco sobre los trastornos de la interfaz vitreoretiniana, que es un complejo de alteraciones que ocurren con cierta frecuencia en nuestra población y que ciertamente ocasionan una cierta limitación visual. Entre ellos la tracción vitreoretiniana, la membrana epirretiniana, la proliferación epirretiniana y el agujero macular. El día de hoy vamos a centrarnos básicamente en las dos primeras, tracción vitreoretiniana y membrana epirretiniana. Para comenzar a hablar de este síndrome, tenemos que tener muy claro cómo es la fisiología normal de la separación del vítreo posterior. Recordemos que el gel vítreo está conformado un 98% de agua y el resto de colágeno tipo 2 básicamente y ácido hialurónico. Esa corteza vítrea se encuentra firmemente adherida a la membrana limitante interna en ciertos puntos, como el disco óptico, la región foveal, la base vítrea y los vasos sanguíneos principales retinianos. A medida que vamos envejeciendo y tras ciertos factores, por ejemplo, como el trauma ocular, la cirugía ocular previa o incluso la miopía, ese vitrio va disminuyendo progresivamente de volumen, fragmentándose el colágeno y el ácido hialurónico en un proceso denominado síntesis vítrea senil, en donde se forman espacios quísticos llenos de agua entre, entre el espacio comprendido en la hialoides posterior y la membrana limitante interna, que con el tiempo van mezclándose o van coalesciendo, logrando finalmente una separación completa de esa corteza posterior, esa membrana hialoidea posterior, del área macular y peridiscal. Y es entonces cuando hablamos de una separación de vítreo posterior completa o estadio 4, en la que ya podemos ver clínicamente un anillo de Weiss. Esto es lo que ocurre en condiciones normales. De hecho, se ha podido clasificar el desprendimiento de vítreo posterior en diferentes etapas, de manera que, según o con la ayuda de la tomografía de coherencia óptica, podemos clasificarla en una etapa cero cuando todavía no hay separación del vítreo posterior. Vemos que no hay DVP en la imagen de OCT. Etapa 1, cuando ya es posible ver esa hialoides posterior desprendida, al menos de un cuadrante a nivel macular. Una etapa 2, que sería la imagen siguiente, donde ya la hialoides se encuentra desprendida de forma, en al menos 2 cuadrantes maculares, pero persiste adherida a nivel del centro foveal. Una etapa 3, cuando ya se ha desprendido también del centro de la fovea, y una etapa 4, o desprendimiento de vítreo posterior completa, en la que ya ni siquiera es posible evidenciarlo en el corte de OCT. ¿Qué pasa? Cuando este proceso no ocurre eh, fisiológicamente, bien sea porque hay una adherencia muy fuerte o una adherencia persistente a nivel macular, se produce un DVP anómalo. Y esto produce una deformación por tracción básicamente anteroposterior del tejido retiniano a nivel de la mácula. Y es aquí cuando hablamos de patología, ¿no? Entonces, tener muy claro que la adhesión vitreoretiniana es cuando ocurre un desprendimiento parcial de la corteza vítrea que mantiene cierta fijación a la mácula, pero sin producir una deformación de la misma. Esta adhesión es normal y viene con el proceso de envejecimiento normal. Esas adhesiones pueden ser focales cuando son en áreas o diámetros menores de 1500 micras, o difusas cuando son de diámetros mayores. En las imágenes inferiores, en A, vemos entonces una adhesión vitreoretiniana focal solo a nivel del centro de la fovea. Vemos como ya está separado a ambos lados, pero mantiene una adhesión focal a nivel central. En el caso B, tenemos que hay una adhesión mucho más amplia, entonces sería una adhesión vitreoretiniana difusa.
Y en el caso C, tendríamos una adhesión vitreoretiniana también focal a nivel central, pero en este caso asociada a otra entidad como es la degeneración macular húmeda. Ahora, cuando hablamos ya de tracción, es cuando esa adhesión es capaz de producir una distorsión del contorno foveal, produciendo no solo cambios a nivel de la depresión, como el aplanamiento de la depresión foveal, sino también cambios quísticos a nivel intrarretiniano o inclusive afectación de las capas más externas de la retina. Igualmente, esas tracciones pueden clasificarse como focales cuando son menores a 1500 micras o difusas cuando incluyen o afectan un área mayor de 1500 micras. Esta tracción vitreoretiniana es la que va a hacer que el paciente presente síntomas y acuda a la consulta. Se dice que alcanza una prevalencia de 22.5 por cada 100.000 habitantes y una incidencia de 0.6 por cada 100.000 habitantes. Y gran parte de ellas se ve concomitantemente o asociada a otras entidades como la retinopatía diabética, el edema macular diabético, la degeneración macular, entre otras. Básicamente son pacientes que pueden referir una disminución leve de la agudeza visual con metamorfopsia, micropsia, dificultad para la lectura. Es importante acotar que esos síntomas se presentan por lo general de forma lenta y progresiva y que cuando aparecen de forma súbita nos hablan de un cuadro mucho más severo como el desprendimiento foveal. ¿Qué signos clínicos vamos a buscar en estos pacientes? Cambios quísticos en la mácula, la presencia de membranas epirretinianas, líquido subfoveal o subretiniano, y cambios dependiendo de las otras etiologías secundarias. Pudiera complicarse con desprendimiento foveal, retinoesquisis macular traccional o agujero macular, que pues, es tema del siguiente seminario. En base a esto, el grupo de estudio de la tracción vitreomacular la clasifica en 3 grados. El grado 1, cuando hay una tracción, una adherencia o una separación vítrea incompleta con adherencia focal, que no distorsiona o que no está produciendo mayor afectación a nivel de las capas de la retina. Un grado 2, cuando ya esa tracción está provocando quistes intrarretinianos. Y un grado 3, ya cuando hay afectación de las capas más externas de la retina con alteración de los fotorreceptores. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Por lo general, pacientes asintomáticos solo van a requerir de una observación y seguimiento, puesto que se ha descrito que hasta el 60% permanecen estables a través del tiempo, que un 20% incluso mejora y solo un 20% empeora. De manera tal que si es un paciente que no está refiriendo síntomas y que fue un diagnóstico de tipo más bien casual en una consulta oftalmológica de rutina, podemos manejarlo con seguimiento y observación. Ahora, si es un paciente que está sintomático, se han descrito tratamientos médicos y quirúrgicos que van desde la vitreolisis enzimática y neumática hasta la vitrectomía posterior. La vitreolisis enzimática utiliza la ocriplasmina inyectada a nivel intravítreo. Esta se aprobó para su uso en el 2012, básicamente para las tracciones vitreomaculares de tipo focal y que no tuvieran una membrana epirretiniana asociada. Se ha descrito que tienen una tasa de éxito baja y no está exenta de efectos adversos, como por ejemplo desgarros retinianos, desde efectos leves como miodesopsias o fotopsias, hasta efectos más severos como desgarros retinianos o incluso se han reportado casos de dislocación de cristalina. Esa ocriplasmina es una proteína recombinante para la plasmina humana y actúa precisamente descomponiendo
la fibronectina y la laminina del colágeno vítreo, haciendo que se separe completamente la hialoides posterior de la membrana limitante interna. Pero pues actualmente, como le dije, su uso está un poco limitado. En cuanto a la biotrólisis neumática, se refiere a la inyección intravítrea de gas expansivo, por lo general el C3F8, para inducir un desprendimiento de vitrio posterior completo. Con esta técnica se han informado tasas de éxito de hasta el 80%, pero tampoco está exenta de complicaciones, principalmente los desgarros retinianos. Y finalmente tenemos la vitrectomía parcial, que consiste en inducir quirúrgicamente la separación del vitrio posterior mediante una hialoidectomía posterior. Puede llegar a una eficacia de hasta el 100%, mejorando la agudeza visual hasta en 2 líneas en estos pacientes. Se ha reportado hasta un 100% de resolución anatómica, pero por supuesto es algo más cruento y siguen existiendo las complicaciones. De manera que hacen falta estudios que comparen todas las técnicas y que validen cuál sería la más indicada en pacientes altamente sintomáticos. En cuanto a las membranas epirretinianas, se define como un tejido fibrocelular transparente y avascular que va a crecer en la superficie interna de la retina sobre la membrana limitante interna y que tiene propiedades contráctiles. A diferencia de la tracción vítreo-macular que vimos, que era una tracción generalmente antero-posterior, las membranas epirretinianas se caracterizan porque su tracción predominante es de forma tangencial. Pueden ser de dos tipos, idiopáticas o secundarias, según el mecanismo que las origina. Y esto va a traer consecuencias en su manejo. Se habla de que hasta 2% de los pacientes mayores de 50 años pueden tener membranas epirretinianas y hasta el 20% de aquellos mayores de 75 años. No hay una predilección específica de género y puede presentarse de forma bilateral hasta en 20% de los casos, pero de forma asimétrica. El DVP es un denominador común en casi todos los casos. En la diferente literatura podemos encontrar términos como membrana epimacular, maculopatía encefalopática, fibrosis macular prerretiniana, glosis macular prerretinal y púquer macular, que más que sinónimos de una membrana epirretiniana, realmente son estadios o diferentes estadios de una misma patología. En cuanto a los factores de riesgo para desarrollar membranas epirretinianas, tenemos que la edad, principalmente mayores de 50 años, con un hábito tabáquico acentuado, pacientes diabéticos con dislipidemias o cirugías oculares recientes. Como lo mencioné anteriormente, pueden ser idiopáticas o secundarias, y las secundarias pueden ser provocadas de forma iatrogénica, posteriores, por ejemplo, a cirugías de catarata, de retina, retiros de silicón. Pueden ser secundarias a enfermedades vasculares, como en una gran proporción de casos, a enfermedades inflamatorias oculares como la uveitis, miopía, trauma, tumores, degeneración macular e incluso neurofibromatosis tipo 2. Entonces, para hablar un poquito más de la fisiopatología, recordemos que esa membrana epirretiniana va a estar formada histológicamente por dos capas. Una más externa, que es la que está en contacto con esa membrana limitante interna y que va a ser completamente acelular, formando una matriz extracelular, principalmente con colágenos 1, 2, 3 y 6. Y una monocapa o bicapa celular más interna de diferentes células que han migrado hasta allí, como células gliales de la retina o hialocitos del vítreo, que sufren un proceso de transdiferenciación a miofibroblastos, que son los que realmente tienen una propiedad contráctil. Entonces, en el caso de las membranas epirretinianas idiopáticas,
se han descrito dos teorías en cuanto a su patogenia. Una de ellas habla de que hay una proliferación de células gliales retinianas secundarias a defectos en la membrana limitante interna cuando ocurre un DBP. Y otra de las teorías afirma que realmente son restos corticales vítreos que quedan a nivel de la bolsa vítrea precortical posterior que conducen a la proliferación celular. Y en el caso de las membranas epirretinianas secundarias, estas resultan de una patología ocular ya existente, como su nombre lo indica. En estos casos hay una proliferación celular mayor que en los casos idiopáticos y aparte de las células gliales y células del EPR. De hecho, en varios estudios han encontrado la presencia de proteína Ki67, que es un marcador de proliferación celular, lo que nos dice que en los casos de MER secundarias, su crecimiento es mucho más rápido y más agresivo. También hay alta expresión del factor CD34, que es un factor de adhesión celular, lo que nos dice que es una adhesión mucho más potente, más firme a la retina, por tanto son membranas que son más difíciles de extirpar. Y también se ha encontrado la presencia de nespina, que es un marcador de células madres neuronales, y que se ha visto que aumenta en casos de isquemia y de trauma. Por tanto, se ha dicho que la patogenia de las membranas epirretinianas secundarias podrían estar relacionados ampliamente con inflamación intraocular y con alteraciones vasculares de tipo isquémico. Tenemos que las membranas secundarias, entonces, es más probable que tengan más puntos de adhesión focales a la retina, tienen peores o dan más síntomas y pueden ocurrir en pacientes más jóvenes, a diferencia de las membranas idiopáticas. Entonces, resumiendo un poquito esto de la patogenia, básicamente, después de un DBP anómalo, en el espacio o la interfaz vitreoretiniana, van a ocurrir entonces proliferación de células gliales de la retina, células de Müller, células gliales hacia esa interfaz, también proliferación de hialocitos desde el cuerpo vítreo, y incluso migración de células del epitelio pigmentario que van a pasar a través de estos defectos en la membrana limitante interna que quedan después de un desprendimiento de vítreo posterior anómalo. Esa proliferación celular a nivel de la interfaz vitreoretiniana va a originar el desarrollo de esa membrana epirretiniana que va a ocasionar un trastorno del perfil neuroretiniano con aplanamiento de la depresión foveal, aumento del grosor retiniano con espacios quísticos intrarretinianos y incluso alteración externa con desprendimiento foveal. Entonces, lo primero es una esquisis vítrea posterior y desprendimiento de vítreo posterior anómalo que va a originar defectos en la membrana limitante interna. A partir de allí, se produce la proliferación de células gliales, hialocitos y células del epitelio pigmentario que se van a organizar y a transdiferenciar en células muy parecidas a los miofibroblastos que tienen una capacidad contráctil, básicamente del tipo tangencial, ocasionando distorsión y arrugamiento de la superficie interna de la retina, con pérdida de la depresión foveal, engrosamiento retiniano y disrupción de las capas externas de la retina, que es lo que finalmente va a producir los síntomas en el paciente. Esos síntomas van a depender, por supuesto, de la ubicación, duración, severidad y extensión de la membrana epirretiniana. Gran parte de ellas, como lo dije, pueden ser asintomáticas y ser diagnosticadas solo como hallazgo casual. Sin embargo, una gran proporción va a provocar disminución leve de la agudeza visual. La mayoría de los pacientes tiene mejores agudezas de 20-50. Pueden quejarse también de metamorfopsias, macrosias, aniseiconia, diplopía monocular. Son estos pacientes que sienten la necesidad de guiñar un ojo
a pesar de no tener un estrabismo, para poder ver mejor. Y en cuanto a los signos, a nivel de la oftalmoscopía, vamos a denotar un aumento del brillo o destello de la superficie retiniana con la presencia de pliegues radiales superficiales de la retina. Vemos aumento de la tortuosidad o muchas veces enderezamiento de los vasos perifoveales que están siendo traccionados por esa membrana. El 95% de estos pacientes tienen, por supuesto, un DVP asociado, pero pudieran haber también otros síntomas como la ectopia macular, la ectopia foveal, embotamiento del reflejo foveolar, agujeros maculares o incluso hemorragia retiniana. Es por esto que Gass en 1987 propone la primera clasificación clínica de las membranas epirretinianas cuando todavía no contábamos con la ayuda del OCT, y la clasificó básicamente en 3 grados. Un grado 0 para la llamada maculopatía en celofán, en donde había un aumento del brillo retiniano sin distorsión evidente de la retina. Un estadio 1 cuando ya había una maculopatía corrugada, ya se empezaba a ver que había una distorsión en la retina interna. Y grado 2 o ya el llamado pucker macular o mácula arrugada, donde había una evidente distorsión retiniana. Entonces aquí tenemos los diferentes grados: una maculopatía en celofán, en la A una maculopatía corrugada, y en la C un pucker macular. En la D vemos una imagen de pseudo agujero macular, que es la impresión que da de un falso agujero macular debido a la tracción de los bordes a nivel de la fovea. Podemos valernos de imágenes multimodales para un correcto diagnóstico. Entre ellos, pudiéramos ayudarnos de la autofluorescencia, donde se hace mucho más evidente la tortuosidad de los vasos retinianos o a nivel de donde está traccionando esa membrana. La angiografía con fluoresceína, que si bien es de poco valor diagnóstico, pudiera presentar cierta fuga capilar, sobre todo en caso de edema macular cistoideo a nivel foveal, y también podemos denotar ese aumento de la tortuosidad vascular. Sin embargo, el gol estándar en esta patología es la tomografía de coherencia óptica. La membrana epirretiniana en la UCT se va a denotar como una capa de gran hiperreflectividad en la superficie interna de la retina que produce arrugamiento de la capa de fibras nerviosas, con alteración de la anatomía de la depresión foveal, engrosamiento retiniano, la presencia de quistes intrarretinianos y defecto de lo que sería la línea de segmentos externos de los conos a nivel de las capas más externas de la retina. En base a esto, Govetto en el 2017 propone la clasificación de la membrana epirretiniana según tomografía de coherencia óptica, clasificándola también en 4 estadios. Básicamente, un estadio 1, donde hay presencia de esa membrana hiperreflectante, pero que no está produciendo mayor alteración del patrón neuroretiniano. Un estadio 2, donde ya hay un aumento del grosor retiniano. Un estadio 3, donde ya hay presencia de focos ectópicos de las capas internas de la retina a nivel foveal, donde no deberían estar y que están cruzando la línea media a nivel de la fovea. Y un estadio 4, donde ya es imposible o es muy difícil diferenciar las diferentes capas de la retina por la gran desorganización que hay. Tsunoda también describe con Govetto que las alteraciones a nivel de las 100 micras centrales, que ellos denominan ramo central,
como son el signo de la bola de algodón, las lesiones viteliformes adquiridas y el desprendimiento foviolar, pueden usarse como predictores de la gravedad de una membrana epirretiniana. Aquí, por ejemplo, en la fotografía A, vemos esta masa hiperreflectante que se encuentra entre el elipsoide y la zona de interdigitación, justo a nivel de ese ramo central, en todo el centro foviolar, y que es conocida como signo de la bola de algodón. También pudieran encontrarse lesiones viteliformes y, por ejemplo, en la imagen C, casos de desprendimiento foviolar. Entonces hablamos de marcadores pronósticos porque son pacientes que tienen un mejor pronóstico visual, aquellos que no tienen focos ectópicos de las capas internas de la retina, aquellos que tienen el signo de la bola de algodón, cuando hay cierta irregularidad retiniana interna o lesiones viteliformes adquiridas, pero principalmente se habla de buen pronóstico cuando hay una integridad tomográfica del elipsoide y el segmento externo de conos. Se habla de peor pronóstico, entonces cuando hay presencia de focos ectópicos de las capas internas de la retina, defectos, por supuesto, entre el elipsoide y las capas externas de los fotorreceptores, y un complejo de células ganglionares y PL más grueso. En cuanto al angio-OCT, se ha visto en casos de membrana epirretiniana que hay una reducción de lo que sería la zona vascular foveal, básicamente por el estiramiento y el desplazamiento que se está produciendo en esos vasos, tanto en el complejo vascular superficial como en el profundo, pero principalmente en el superficial, sin capilares que crucen la fovea. Ahora, después del peeling, también se ha visto en seguimiento con imágenes de angio-OCT que disminuye la densidad de vasos del plexo superficial y que aumentan a nivel del plexo vascular profundo. En cuanto al manejo, puede ser conservador con observación y seguimiento si es un paciente asintomático o con síntomas muy leves que no deterioran su calidad de vida. Se ha descrito el uso de tratamiento médico o el tratamiento quirúrgico. Básicamente, el tratamiento quirúrgico es con la realización de una vitrectomía pars plana más peeling de membrana epirretiniana y taponamiento con gas. Esta cirugía está indicada cuando hay pérdida de la visión o síntomas que definitivamente están afectando la calidad de vida del paciente. Se dice que el momento óptimo para hacerla es antes de que tomográficamente veamos el desarrollo de focos ectópicos a nivel de las capas internas de la retina. El objetivo de la cirugía es retirar en su totalidad esa membrana epirretiniana para poder liberar la tracción. Y aquí viene un punto bastante controversial. Muchos autores aconsejan el peeling doble, es decir, no retirar solamente la membrana epirretiniana, sino también la membrana limitante interna. Los autores que apoyan el peeling doble hablan a favor de ello con la finalidad de disminuir la recurrencia de las membranas epirretinianas y evitar básicamente el tener que someter al paciente a una segunda intervención. Sin embargo, bueno, ambos procedimientos, tanto el peeling solo de membrana epirretiniana como el peeling doble, dan resultados visuales muy similares en los pacientes. Ahora, se recomienda también el uso o hacer simultáneamente la FACO, previniendo el desarrollo precoz de cataratas que pueden surgir más adelante. Se habla de una recurrencia de la membrana epirretiniana, por lo general menor al 20%, un poco más elevada en pacientes jóvenes. Y básicamente el procedimiento consiste en una maniobra de pellizcar y pelar la membrana epirretiniana mediante la ayuda de forceps de ILM vitreoretinianos. Nos ayudamos inicialmente con una tinción
o cromovitrectomía que facilite la visualización de la membrana. Ya vamos a hablar un poquito más sobre ella. Y finalmente, entonces con un lente de gran aumento procedemos a pellizcar y pelar en una técnica que muchos describen como similar a la capsulorreste, retirar suavemente eh, la totalidad de la membrana epirretiniana por dentro de las arcadas vasculares, como lo vemos en el video. Para ello, entonces nos valemos de auxiliares, tinciones auxiliares, llamado cromovitrectomía. Se han descrito el uso de acetónido de triancinolona para teñir el vítreo y esa hialoide posterior que se encuentra bien adherida, dándonos una coloración más como de cristales blanquecinos. El azul tripán, que tiñe preferentemente la membrana epirretiniana. El azul brillante, que tiñe preferentemente la membrana limitante interna. El verde indocianina, que se ha demostrado que puede producir retinotoxicidad, por lo que su uso debe ser muy limitado. Y formulaciones combinadas cuando queremos hacer peeling doble. Estas tinciones por lo general deben permanecer entre 1 y 3 minutos para que, antes de su lavado, para que puedan dar una tinción apropiada. Entonces, ¿dónde debemos iniciar el peeling? Algunos autores aconsejan la mácula nasal, eh, diciendo que porque allí la mácula papilar es más grueso. Otros aconsejan la mácula temporal para evitar el mácula papilar. Pero realmente la mayoría coincide en que debe iniciarse donde sea más fácil de acceder y donde haya mejor tinción. ¿Qué dirección debe seguirse en el pelamiento? Como parece o puede parecerse el movimiento a una capsulorhexis, esta puede retirarse bien sea en una sola hoja que cruce completamente la mácula o ir pelando constantemente hacia la fobia de forma centrípeta para evitar su distorsión. Pelamos entonces sí o no la membrana limitante interna. Cuando es más necesario es cuando hay agujeros maculares. Se hace menos necesario si son casos puros de tracción vitreomacular. Y bueno, todavía sigue existiendo cierta, como le dije, cierta controversia, puesto que el peeling asociado de la membrana limitante interna se ha demostrado que disminuye la tasa de recurrencia, pero puesto los beneficios visuales realmente no han sido probados y muchos hablan a favor de mantener la membrana limitante interna, puesto que forma parte de la estructura anatómica de la retina con las células de Müller y que forma una parte importante de esa homeostasis retiniana que debe mantenerse. Para este peeling existen varios métodos por los que pudiéramos valernos para hacer como el flap inicial de donde nos agarramos para pellizcar y jalar. Pudiéramos, como en este caso, usar una cuchilla de microincisión vitreoretiniana para hacer la primera muestra y a partir de allí hacer la tracción. Pudiéramos valernos también de un scraper. eh, de un scraper que como que intente barrer suavemente la superficie hasta levantar ese flap y luego sí ayudarnos con el forceps. O incluso ayudarnos con un bucle flexible, como vemos en la imagen, que nos permita raspar suavemente
para levantar ese pequeño flap de membrana epirretiniana y a partir de allí, pues, continuar con el retiro de la misma, con los forceps. En cuanto a esta controversia, bueno, de hacer peeling de membrana limitante o no, encontré varios metaanálisis publicados en el 2017 que concluye que la exfoliación adicional de la membrana limitante interna en la vitrectomía para membranas epirretinianas idiopáticas puede resultar en una tasa de recurrencia significativamente más baja, pero no influye significativamente en la agudeza visual postoperatoria del paciente ni en el grosor macular central. Es decir, los resultados visuales son iguales si tenemos solo la membrana epirretiniana o haciendo el peeling doble. En este otro metaanálisis del 2021, concluyen que la eliminación de la MER sin peeling de membrana limitante interna puede mejorar la disminución a corto plazo del grosor macular central y el pelado de la membrana limitante interna disminuye indudablemente la recurrencia, pero los cambios a largo plazo son muy similares, haya peeling o no. Y finalmente, este otro metaanálisis de agosto del 2021 concluye que la exfoliación de la membrana limitante no mejoró significativamente el resultado visual postoperatorio ni disminuyó la recurrencia, pero resultó en un grosor macular central más grueso, lo que indica que no es esencial para una MER idiopática. ¿Qué pasa con las membranas epirretinianas que son secundarias? ¿Cómo las manejamos? Básicamente, el manejo quirúrgico es similar al que acabo de explicar. Sin embargo, pues hay que abordar también la etiología subyacente, de manera tal que si hay presencia de desgarro, pues debemos hacer fotocoagulación o crioterapia. Si hay desprendimiento de retina, pues retinopexia y taponamiento. Si está asociado a un cuadro de retinopatía diabética proliferativa, debemos agregar una fotocoagulación panretiniana. Si hay neovascularización por una oclusión vascular, también nos valemos de la fotocoagulación láser o de anti-VEGF. Y si estamos o está asociada a la presencia de uveitis, pues nos valemos en el mismo acto quirúrgico de la utilización de esteroides. Por supuesto, como toda técnica quirúrgica, no está exenta de complicaciones y entre ellas están descritas las cataratas, endoftalmitis, hemorragias, hipotonías o desprendimientos de retina. Se ha descrito que después de un peeling de membrana se producen cambios que son evidenciables en el OCT, como la hinchazón de la capa de fibras nerviosas y que esto puede permanecer así hasta por 3 meses después de la cirugía. Puede haber también una disociación de la capa de fibras nerviosas, lo que ellos describen como hoyuelos, que se puede ver en la imagen en face del OCT. Puede haber edema macular microquístico, desplazamiento nasal de la fovea y adelgazamiento de la retina temporal. También es posible ver agujeros maculares de espesor total, pero no a nivel del centro foveal, sino parafoveales, más bien asociados al sitio donde inicialmente se pellizcó para iniciar el retiro de la membrana. Entonces aquí vemos dos casos diferentes. El del lado izquierdo, vemos como posterior al peeling, el A y el B tienen la membrana epirretiniana. Después del peeling, vemos como hay un engrosamiento retiniano más del lado nasal y un adelgazamiento temporal. Y están las llamadas hoyuelos que pueden verse mejor en la imagen en face del OCT. Y en las imágenes de la derecha vemos también como hay una asimetría entre la retina nasal más gruesa, la retina temporal más delgada y un agujero macular completo parafoveal en relación al sitio donde se inició
el pellizco para retirar la membrana. Sin embargo, bueno, se habla de que esta cirugía es un procedimiento relativamente seguro y eficaz, que en la mayoría de los casos trae muy buenos resultados visuales. Mejores resultados en aquellos que tenían una peor agudeza visual preoperatoria, con ganancias de agudeza visual mayores a 2 líneas, se haga peeling o de membrana limitante interna o no. Y esa agudeza visual se ha visto que puede seguir mejorando incluso 3 años posteriores a la cirugía. Lo más importante es que el paciente refiere un alivio de la metamorfopsia y que hay una muy rápida recuperación anatómica de la arquitectura foveal. ¿Qué nos espera el futuro? Bueno, inteligencia artificial diagnóstica principalmente para la estadificación de los diferentes grados de la membrana hiperretiniana. Más adelantos en cuanto a la vitreofarmacólisis. Hacen falta más estudios que finalmente avalen la eficacia y seguridad de diferentes medicamentos para no tener que llevar al paciente a una terapia cruenta como la cirugía. También pantallas de visualización frontal tridimensionales que nos permiten una mejor visualización y OCT intraoperatoria. Y finalmente, pues la microcirugía robótica que también se está abordando. Por su atención, muchísimas gracias. Yo traje también algo que había quedado pendiente por investigar la vez pasada que hablamos sobre degeneración macular. No sé si lo pongo de una vez. No sé si les parece, Antonio, si vas a comentar algo, hablamos un poquito de la parte esta y después revisamos lo que habías terminado de aclarar del otro punto, Mari. Sí, pero como prefieran. Creo que para que no se pierda, digamos, el contexto de lo que estamos Ok, hablando ahorita, hablamos de esto y terminamos de cerrar lo perfecto. otro. Antonio, tienes la palabra. Bueno, bueno, sí, cuando estamos ante la presencia de una membrana epirretiniana, el tratamiento de elección que está más al alcance y más adecuado es el tratamiento, bueno, primero la observación, por supuesto, ¿no? Porque si el paciente es muy importante la agudeza visual del paciente, cuando nosotros decidimos realizar un tratamiento quirúrgico. El límite de eso está en nuestra experiencia con una agudeza visual de 20-60. 20-60 aproximadamente, ¿no? Ya después de menos de 20-60 o 20-60 el paciente puede sentirse incómodo con su visión. Si tiene 20-40 y lo tolera bien, ya uno puede posponer la cirugía o mantenerla en observación, pero llega un momento que el paciente decide que él no quiere continuar así y reclama pues un tratamiento de su problema. Y bueno, el tratamiento quirúrgico como la elección más acertada. La membrana limitante interna se reserva solo para agujeros maculares, en mi opinión. No, yo creo que incrementa el riesgo mientras más toquemos ese tejido, mayores complicaciones podemos tener. Y sí, posiblemente disminuye la recurrencia, la recidiva de la membrana, pero también aumenta los riesgos inducidos por la manipulación. Sobre los colorantes, bueno, primero la triamcinolona. Yo uso triamcinolona para la parte de humor vitrio y aloidectomía y tal. Y después uso el azul brillante. Ahora, para usar el azul brillante, ahí, o los colorantes que prefieran, yo prefiero hacer un intercambio fluido-gas y colocar el colorante puro en el área de las arcadas y esperar aproximadamente 3 minutos en ese sitio. Después entonces hago otra vez intercambio aire líquido y lavo la cavidad vitrea y eso me proporciona una mayor concentración del colorante en el área que voy a
voy a operar y mayor visualización de la membrana. Sobre la movilización de la membrana, bueno, prefiero el lado temporal al nasal para respetar el papiloma macular, pero cada paciente es diferente. Si yo veo que es más fácil tomar la membrana por otra parte, bueno, aprovecho esa oportunidad y abandono la idea original de abordar por el lado temporal. ¿Con qué instrumento lo hago? Bueno, yo prefiero las pinzas. Cuando no puedo levantarla o tengo dificultad para levantar la membrana con la pinza, hay un truquito, sobre todo a nuestro nivel, que es usar una aguja delgada, una aguja 23 doblada en la punta discretamente hacia el bisel, y con eso engancho la retina. También he usado la brochita esta de Tano o el pincel de Tano, pero hay veces que no la levanta, ¿no? Pues el pincel de Tano tiene un polvillo de diamante en teoría, y bueno, ese polvillo de diamante a veces se cae y anda por ahí. Pero me ha resultado mucho el pellizcamiento, o sea, pellizcar la membrana y movilizarla. Claro está que es un movimiento que tiene que ser muy, muy delicado, con muy buena visualización, y a veces tengo que parar la respiración porque mis movimientos respiratorios influyen sobre el acierto o el pellizcamiento de la membrana. Ahí es donde yo defiendo, yo creo que es el futuro, la microcirugía robótica, en donde uno puede manipular la retina a distancia y con movimientos mayores a nivel de las pinzas o del equipo que estoy utilizando, y eso se traduce en mínimos movimientos adentro del ojo. Yo creo que ese es el futuro que nos espera, la cirugía robótica o microcirugía robótica para estas estructuras tan delgaditas que nosotros podemos abordar. Bueno, y el taponamiento, por supuesto, los gases para, para, para que se usan en el postoperatorio inmediato para planchar la retina, más se usan todavía porque la retina es plástica, no es elástica, y necesitamos, cuando está arrugada, yo uso la palabra planchar o aplanar la retina mecánicamente con gas. Excepcionalmente se usa silicón, no excepcionalmente. Bueno, y eso es todo lo que quería aportar. Bueno, sí, yo, para mí también, bueno, el seguimiento visual es muy importante, como tú acabas de señalar. El 20-60 es algo que nosotros tenemos siempre, digamos que como una regla establecida. Generalmente, si el paciente tiene metamorfopsia y comienza a tener mayor fastidio visual y se queja mucho, entonces ya uno comienza ya a pensar en intervenir. Pero para eso se hace un seguimiento, hoy en día con la técnica, con el OCT, podemos también tener una muy buena evaluación en el tiempo de cómo está la interfase de los fotorreceptores, el complejo elipsoide, etcétera. Y si eso comienza a tener disrupción, o comenzamos a ver que hay tracción sobre esa zona del complejo elipsoide, sabemos que el paciente está definitivamente más propenso a desarrollar alteraciones que van a producir impedimento visual. La otra cosa que también he notado, de repente, el paciente que en el tiempo va desarrollando edema de las capas más internas de la retina, que no estaba previamente, o hoy en día hay unos marcadores que se llaman drills, o que son como puntos hiperreflectivos a nivel del OCT, que también es como por una degeneración constante por la presencia de la membrana allí. Se asocian mucho con el aumento de la sintomatología. Digamos que trabajos que ya hablan de esto como factores de predicción con respecto al desarrollo de mayores complicaciones visuales a futuro. Ya cuando la capa de fotorreceptores comienza a estar con disrupción o hay edema, ya uno sabe que el pronóstico visual del paciente comienza a hacerse más digamos que menos favorecedor.
Entonces, bueno, evitar, si uno ve que más o menos inicialmente el paciente tenía un estatus y ve que va en progresión o se está perdiendo la arquitectura de la retina, hay que tomar una decisión con el paciente, una decisión consensuada donde él sepa que hay ciertos riesgos, porque si el paciente todavía tiene un 20/80 visión, pero la viene perdiendo, venía de 20/40 y está en 20/80, bueno, tenemos que decirle, hay una patología, vamos a retirar esto y la técnica da muy buen soporte, pero bueno, siempre tiene sus bemoles y hay que estar vigilante ante lo que estamos haciendo. Es muy importante los sistemas de visualización a la hora de hacer este procedimiento, manejar el aparato que uno tiene con el aumento adecuado y tener una buena estereopsis en el momento de la cirugía. Es importantísimo el uso de los lentes adecuados para que uno pueda tener una comodidad visual que le permita a uno manipular con una buena profundidad de campo, guiarse del reflejo de las pinzas sobre la retina para saber qué tan próximo estamos a la retina y saber exactamente, tratar de no provocar pequeños sangrados, porque es inevitable que inicialmente los vayamos a hacer, pero mientras menos hagamos, sabemos que menos complicaciones en el postoperatorio vamos a tener, porque hay menos propensión a que haya recurrencias o se formen nuevas áreas de tracción, que es lo que estamos justamente tratando de evitar, ¿ok? Lo otro es una muy concienzuda revisión al finalizar la cirugía de la periferia. Hay que recordar siempre que al levantar la hialoidea posterior, como lo estamos haciendo, que ya hacemos maniobras para levantarla, podemos estar haciendo tracción sobre la base de vitrio y entonces, bueno, estamos resolviendo un problema en polo posterior, pero podemos crear un problema en la periferia. Entonces es muy importante siempre estar atentos a revisar la periferia antes de terminar la cirugía. Yo vi hace no mucho el loop que presentaste, que lo usa mucho la doctora Berrocal. Ella, bueno, ella lo hace ver muy fácil, en realidad es como una cita, la pone sobre la retina, tiene como un polvillo de diamante también en una de las caras, y ella hace como una pequeña maniobra como de barrido, y se nota que fácilmente se levanta el flapcito y ella lo agarra con la pincita. Y eso se ve bellísimo, pero de verdad que en la experiencia de uno hay que ver hasta qué punto eso es reproducible las veces que uno lo quiere hacer. Hay algo muy importante de la reproducibilidad de esto, que es detectar los casos en los cuales nos parecen que son membranas, pero son secundarias a patologías como oclusiones de vena central de la retina. En oclusiones de vena central de la retina, el paciente a veces tuvo un edema inicial, se fue resolviendo, quedó esa membranita y él llega porque tiene una membrana y tiene metamorfosia. Esas membranas, por lo menos en la experiencia mía, a veces son muy difíciles de levantar, de pelar, y tenemos que estar también muy vigilantes con cómo está la parte isquémica del paciente en esos casos, porque a veces ya hay un daño a nivel foveal y vemos que el patrón de la red foveal vascular ya está comprometido. Entonces, antes de ponernos a hacer cualquier tipo de maniobras, es importante también sospechar que hay una patología de base que puede estar comprometiendo digamos que el resultado final de la cirugía, ¿no? Bueno, básicamente eso eran las observaciones que tenía. No sé si alguien más. Listo. Buenísimo. Entonces vamos a lo que tenías preparado, Guzmán. Bueno, ok. Para complementar el seminario de degeneración macular relacionado con la edad, habíamos hablado sobre ciertos factores de riesgo ocular que podían predisponer a un paciente a desarrollar o acelerar la degeneración macular. En base a esto, pues traje los más grandes estudios poblacionales que se han hecho, entre ellos el BEDES, realizado en Wisconsin en 2012, que abarcó una población de 4.926 personas entre 43 y 86 años entre 1988 y el 90. Esos pacientes se reexaminaron a los 5, a los 10, y a los 15 y a los 20 años. Se les tomó fotografías del fondo de ojo y se utilizó sistema de clasificación de maculopatía relacionada con la edad de Wisconsin para evaluar la presencia de degeneración macular. Ellos encontraron que ni las cataratas ni la cirugía de cataratas
se asoció con mayor probabilidad de desarrollar una degeneración macular asociada a la edad temprana. Sin embargo, la cirugía de cataratas sí se asoció con la incidencia de degeneración macular asociada a la edad tardía o avanzada. Cuanto mayor era el tiempo transcurrido desde la cirugía de cataratas, mayor era la probabilidad de tener una degeneración macular avanzada. También demostraron la asociación entre la esclerosis nuclear y la degeneración macular asociada a la edad temprana, pero no con la degeneración tardía. Y no hubo asociación de vicios refractivos como la hipermetropía con la degeneración macular. Esto fue lo que ellos encontraron. Ahora, el BMS, que fue el de Blue Mountain Study en el 2006 en una población australiana de 3.654 personas, evaluaron el riesgo de degeneración macular a 10 años en pacientes que se habían sometido previamente a una cirugía de catarata. Igualmente se valieron de métodos con fotografías estereoscópicas y el sistema de clasificación de maculopatía de Wisconsin. Ellos en sus resultados se vio que la degeneración macular avanzada se desarrolló en 7.6% en ojos pseudofácicos, en comparación con solo el 2.1% de los ojos fácicos. Concluyen entonces que los ojos pseudofácicos tenían un riesgo 3 veces mayor de desarrollar degeneración macular en etapa avanzada o tardía en comparación con aquellos ojos que aún eran fácicos. Este estudio pues respalda la hipótesis de que el riesgo a largo plazo de desarrollar degeneración macular tardía es mayor en los ojos operados de catarata, muy similar a los resultados que se obtuvieron en el estudio BEDES. También encontraron que cada dioptría en la refracción del paciente hacia la hipermetropía también aumentaba el riesgo de degeneración macular temprana. Y bueno, en esta corte poblacional de australianos se informó entonces un mayor riesgo a largo plazo de desarrollar degeneración macular tardía en ojos pseudofácicos. La asociación fue muy similar al estudio del BEDES y no se demostró ninguna asociación de la catarata inicial en ojos fácicos con la incidencia de lesiones tempranas o tardías de degeneración macular. Luego vino el estudio Los Ángeles Latino Study de California en el 2010, en el que evaluaron 5.875 latinos. Ellos encontraron que la cirugía previa de cataratas sí se asoció con degeneración macular avanzada, que la presencia de cualquier opacidad en el cristalino se asoció con el desarrollo de drusas blandas, que la longitud axial más larga se asoció con una menor probabilidad de drusas blandas y que el color claro del iris se asoció en mayor proporción con atrofia geográfica. De manera que concluyeron que las asociaciones transversales de factores oculares como cataratas, cirugías de catarata y errores de refracción con lesiones tempranas de degeneración macular asociada a la edad encontrada en latinos fueron consistentes con los que se habían encontrado en la población blanca. Que hay una asociación significativa de la presencia de catarata nuclear con drusas blandas, pero no con degeneración macular avanzada. Que la cirugía de catarata previa se asoció con un riesgo 3 veces mayor de desarrollar degeneración macular avanzada, que la miopía se asoció con menores probabilidades de drusas blandas, y no se encontró una asociación significativa de la hipermetropía con la degeneración macular. Sin embargo, sí se definió como la miopía como factor protector para el desarrollo de drusas blandas. Finalmente, uno de los más grandes estudios fue el ARES, como un estudio prospectivo de 4.757 participantes entre el 92 y el 98 en Estados Unidos. Se centraron en evaluar eso, el riesgo de desarrollar degeneración macular tardía después de una cirugía de catarata. En este caso, la cirugía de catarata no aumentó el riesgo de desarrollar una degeneración macular tardía,
a los 10 años de seguimiento. De manera que concluyen que no se encontró una asociación entre la cirugía de catarata y la progresión de la degeneración macular. Y el último reporte, que fue en el 2022, ellos concluyeron que el riesgo de degeneración tardía después de cirugía de catarata realmente no fue algo significativo. De manera que la cirugía de cataratas no aumentó el riesgo de desarrollar degeneración macular, por lo menos en los participantes de este estudio, hasta los 10 años de seguimiento. Y finalmente, pues este estudio proporciona datos concluyentes para que podamos asesorar a los pacientes con degeneración macular a favor de que podrían operarse y beneficiarse de una cirugía de cataratas sin el riesgo de que avance su degeneración macular. Aquí está en resumen los 3 principales estudios, los 2 primeros contradictorios contra el último, pero básicamente esto es lo que traía. Muchísimas gracias. Bueno, esto venía por lo que habíamos revisado de degeneración macular en el seminario cuando se dio, de las recomendaciones que pueden dar realmente diferentes estudios de cortes de observacionales de largo tiempo con respecto a cómo aconsejar al paciente que va a ser sometido a una cirugía de catarata y tiene una degeneración macular relacionada con la edad. Entonces, se le propone la cirugía de catarata. ¿En qué momento se le propone la cirugía de catarata? Es un riesgo proponérsela. Entonces, bueno, como vemos allí, de acuerdo al estudio que se tome y de acuerdo al metaanálisis que se haga de todos los factores poblacionales que tiene el estudio, podemos tener diferentes tendencias o diferentes variaciones de acuerdo a las poblaciones que se estudian, grupos latinos o grupos australianos o los estudios americanos, etc. Lo cierto que sí se ha visto es que un paciente que tiene una catarata digamos que de una magnitud considerable en una degeneración macular que está controlada clínicamente y que no tiene líquido subretiniano y que los drusen son de un tamaño, bueno, puede ser de alto riesgo, lo que fuera, pero que no hay factor, digamos que de inflamación, digamos que evidenciable detrás del OCT, y que vemos que la catarata está impidiendo realmente que el paciente pueda ganar un poquito de visión periférica, está totalmente dado que le planteamos la cirugía al paciente, pues porque sabemos que se va a beneficiar y va a tener por lo menos una mejor calidad visual. Ahora, que ese paciente, dado los factores de cirugía, en un momento dado, la inflamación que se genere, etcétera, pueda tener algún tipo de avance, pero tampoco lo podemos descartar del todo, porque una cirugía es un evento que induce trauma quirúrgico e inflamación, pero que digamos que está contraindicado el hecho de ofrecer al paciente cuando sabemos que hay una patología que está limitando mucho su visión. No, si las condiciones de base están controladas, no debería estar contraindicado. Entonces, más o menos por eso era que estábamos terminando de revisar los diferentes estudios que había, para ver más o menos qué era lo que decía el ARETS, que digamos que desde el punto de vista de conceptual, nosotros recurrimos mucho a los reportes de la Academia Americana, etcétera, y en realidad habla a favor de que no hay una evidencia científica que esté en contra de plantear el procedimiento cuando las condiciones están dadas para que el paciente se beneficie, pues. No sé si alguien tiene algo más que agregar o... Listo. Listo, todo bien. Todo bien. Paro. Voy a parar esto entonces, ya va. Stop.